El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Mis queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y muchos hablan de esta solemnidad como aquella fiesta, aquella celebración de la Iglesia en la cual se refleja el milagro de la Iglesia, así lo llaman muchos, el milagro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta estos dos apóstoles, vemos a dos hombres a quienes se les confía una misión muy grande. Pero ante todo descubrimos en estos hombres sus defectos, ¿sí?, sus pecados, y es allí donde se ve la gracia de Dios, en esa capacidad de sacar lo mejor de una persona. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, Pedro, un hombre bastante imprudente, un hombre que de pronto no pensaba mucho para hablar, muy impulsivo, y lo vemos, por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, no nos lo presenta, pero más adelante, unos versículos más adelante, en que Jesús le dice: bueno, tú eres Pedro, ¿sí?, tú eres piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, tendrás las llaves del reino de los cielos. Miren, Pedro se infló, ¿sí?, su soberbia, su orgullo, muchísimo, hasta el punto de después darle órdenes a Jesús, ¿sí?, darle enseñanzas a Jesús. Unos versículos más adelante, ¿qué es lo que va a hacer Pedro cuando el Señor habla de la pasión? No, Señor, tú no tienes que pasar por la cruz. Pedro le dice a Jesús que no es necesario pasar por la cruz, y es allí cuando Jesús le llama la atención, le dice: apártate de mí, Satanás. Un hombre imperfecto, y por eso hablamos en este día del milagro de la iglesia, porque Cristo instituye su iglesia con el fundamento de hombres como nosotros, pecadores, frágiles, llenos de errores, llenos de imperfecciones, pero saca lo mejor de ellos. Y es lo que nosotros en nuestra vida debemos reflexionar como parte de la iglesia, considerarnos obviamente pecadores, pero transformados y llenos de la gracia de Dios que nos hace distintos. Y eso es lo que hace Cristo con estos hombres. Y si le añadimos otra cosa a Pedro, pues nos vamos a dar cuenta que lo negó 3 veces, pecado gravísimo. Después de que el Señor le había dicho: tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo: no, yo no lo haré nunca, nunca lo haré. Y lo hizo. Pero a este hombre lleno de imperfecciones lo escogió como esa piedra firme sobre la cual edificará su iglesia. Y allí está la gracia de Dios, allí está el poder de Dios en esta iglesia, que tiene como fundamento a los apóstoles. Ahora veamos un poco el milagro en San Pablo. Pablo, un hombre, un judío radical,
que al comienzo ¿qué hacía? Perseguir cristianos, encarcelar cristianos y hasta matar cristianos. Pero ¿qué hizo Cristo con él? Transformó su corazón y lo llamó a una gran misión de llevar el Evangelio, y especialmente hacia los paganos. Y aquí vemos el gran milagro de Dios con la iglesia, y lo vemos en estos dos hombres que son el gran fundamento de nuestra iglesia, que de una u otra manera son referentes de la evangelización y referentes de lo que hoy vivimos y de la riqueza que el Señor nos ha dejado, que es el anuncio del reino de los cielos. Pero en esas imperfecciones Dios ha hecho obras grandes, y así hoy en día el Señor sigue llamando a hombres imperfectos, no hombres santos, no hombres sabios, supremamente inteligentes, sino hombres imperfectos para hacer su gran obra, porque la obra parte desde cada ser humano, y cada uno de nosotros es llamado en esa condición, en esa situación pecadora, para transformarla, para hacer algo nuevo. Y la institución de la iglesia, por parte de nuestro Señor Jesucristo, confiada a los apóstoles, es ese gesto y ese gran instrumento de lo que quiere Cristo en nuestra vida: transformar, emprender un nuevo camino, pero emprender ese camino reconociendo la realidad, y es la realidad pecadora, es la realidad frágil, pero aquí quiere llegar Cristo para transformarlo, para conducirnos hacia la santidad. Y es allí donde entra la iglesia, y es allí donde entran estos hombres como testimonios de aquel camino al cual todos somos llamados, a ese camino de conversión, a ese camino de dejarnos transformar, hasta el punto que escuchamos en San Pablo en sus cartas, escuchamos como él dice: he luchado mi batalla, he combatido mi combate. Es decir, San Pablo nos está mostrando que ha venido en un camino de conversión. Y San Pablo, de un momento a otro en su conversión, no es que ya se haya vuelto santo inmediatamente, ¿no? De una u otra manera él mismo lo reconoce, muchas fragilidades. Él mismo en sus cartas relata cómo es el camino del cristiano en medio de tribulaciones, en medio de fragilidades, y por lo tanto él dice: hay que ejercitarnos. Mire que él toma el ejemplo de los deportistas, también dice: tenemos que ser como deportistas, que constantemente tenemos que trabajar. Si nos dormimos, nos quedamos ahí en el pecado. Entonces vemos cómo San Pablo, su conversión no solo fue en ese momento, que algunos le atribuyen que se cayó del caballo, pero en la Sagrada Escritura no dice que había por ahí ningún caballo, sino fue esa caída de su vida, de su orgullo, esa caída en la humildad y en la sencillez de reconocer a Cristo, y empieza su camino de conversión. Pero es todo su camino, y es lo que nosotros debemos vivir en la iglesia. Otra cosa muy importante en este día para reflexionar, y precisamente lo escuchaba del Papa Francisco, que él hablaba que esta fiesta de Pedro y Pablo reflejan la unidad, porque veámoslo en estos dos hombres: Pedro, evangelizador de los judíos; Pablo, evangelizador de los paganos. Dos maneras de pensar muy distintas. Y si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, entre Pedro y Pablo habían ciertos roces y choques en la iglesia, la circuncisión, si se hacía, si no se hacía, Pablo defendiendo a los paganos, Pedro un poco pues sus raíces judías. Habían diferencias, pero algo hermoso que dice el Papa Francisco en cuanto a la unidad, decía: aquello que sostiene la unidad siempre es la oración. Si nosotros vemos la Sagrada Escritura, cuando Pedro o Pablo estaban en la cárcel o cualquier situación, ¿qué hacían sus comunidades? Orar. Pero en medio de esas diferencias siempre se buscaba la unidad, el diálogo, para que fuese esa iglesia de Cristo que sigue caminando. Y por eso celebramos esta fiesta, y la iglesia la propone así, para reflejar la unidad de la iglesia. Pedro y Pablo, dos maneras de pensar, dos destinos de la evangelización, pero se unen para mostrar esa única iglesia. Y el Papa Francisco resalta que fortalece la unidad, la oración de la comunidad. Y qué importante es que nosotros podamos también reflexionar esto, y en este día comprometernos con la oración. A veces en nuestra vida lo que hacemos muchas veces es juzgar, señalar, murmurar, criticar, y esto es algo que el Papa Francisco, cuando hablaba de esto, lo escuchaba muchísimo. Muy fácil criticar, es muy fácil señalar, pero orar muy pocas veces lo hacemos. Y él nos invitaba para que
viendo a las comunidades cristianas, viendo a las comunidades de Pedro y de Pablo, sigamos ese ejemplo, comunidades que se ponían a orar, que se colocaban en las manos de Dios para pedir por Pedro, por Pablo en las situaciones difíciles, en su labor evangelizadora y en cada momento. Y esa oración nos hace uno. Y eso es lo que precisamente, por ejemplo, en la Eucaristía nosotros vivimos. Aquí el reunirnos, personas distintas, distintas maneras de pensar, distintas formas de ser, pero ¿qué nos une? La oración. Y esta fiesta de Pedro y Pablo nos invitan a buscar la unidad en nuestra iglesia y en nuestra vida. Pues mis queridos hermanos, primero pidámosle al Señor en este día nos conceda la gracia de perseverar en el camino de la conversión, a ejemplo de Pedro y Pablo, que siguieron ese camino de conversión, conocieron a Cristo, pero nunca se cansaron de vivir su conversión y de reconocer en muchas situaciones su realidad pecadora, su realidad de errores, de imperfecciones, pero ante todo confiados en Cristo, de transformar su vida, que nosotros también lo hagamos. Y segundo, que busquemos siempre la unidad, esa unidad que es alimentada por la oración, esa oración constante, esa oración que nos hace uno, esa oración que nos une al amor de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.